Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la confianza, en quién confiar. Me ha escrito María. Qué difícil es encontrar a alguien que sea confiable y no suelte a la primera de cambio lo que le has contado. Yo aprendí a tener la boca cerrada por las malas. Así escribió María y Rita escribió, me pasó exactamente igual, vale más. Y hay que luchar para que nuestra lengua no se suelte en contar nuestras cosas. Es doloroso pensar así, porque no hay en quién confiar, pero eso es cuando no se analiza a la otra persona, porque si uno analizara a la otra persona correctamente, eso no ocurriría. Hay algo que los sabios nos enseñaron la fórmula de lo que es la consideración, que esa fórmula nos revela la condición de la persona, si la persona es confiable o no es confiable. La consideración se compone de varios temas que no difamar al prójimo. Por ejemplo, si uno escucha de otra persona que todo el tiempo en la boca de la otra persona está el prójimo, ¿sí? Porque fulano de tal actúa de tal manera, y otra persona actúa de tal manera, hace esto, hace lo otro, esa persona no es confiable, porque está hablando de los demás constantemente. Entonces ya una de las leyes de la consideración básicas no funciona, esa persona no es confiable. Observad lo que está escrito en el texto bíblico. Se menciona acerca de 3 hermanos que eran hermanos muy unidos, se querían mucho. Eran esos hermanos Moisés, Aarón y Miriam. 3 hermanos. Moisés, el hombre que consta en la Biblia, que recibió la Biblia del Creador. Moisés, Aarón y Miriam. Miriam era la mayor, Aarón el que le seguía, y después el más pequeño era Moisés. Moisés fue salvado por su madre cuando era muy pequeño, porque había un decreto del faraón de arrojar a los niños que nacieran al río Nilo, y lo puso en un cesto, y lo rescató la hija del faraón, lo llevó al palacio, creció en el palacio del faraón Moisés. Cuando creció, fue grande, fue adulto, salió a ver a sus hermanos y vio como un egipcio se comportaba inadecuadamente con su hermano y lo defendió a su hermano Moisés, no a su hermano Aarón, sino uno de su pueblo. Y el faraón se enteró, Moisés tuvo que escaparse, se fue y estuvo varios años fuera. Según la cuenta que hicieron los sabios, estuvo 62 años fuera de Egipto, porque cuando creció, se entiende por la comparación de versículos, que tenía 18 años. Así consta en el Midrash Sefer Yashar. Y cuando volvió, está escrito que cuando Moisés habló frente al faraón, tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. O sea que si volvió a los 80 años y cuando se fue tenía 18, pasaron 62 años. Que no se vieron con Aarón y con Miriam, Moisés. Volvió, se reencontraron y estuvieron muy contentos. Moisés se convirtió en el líder del pueblo de Israel, pero ocurrió algo que el texto bíblico lo narra. Miriam, la hermana de Moisés, habló de Moisés, de la mujer cushita que tomó. Fue una mujer que la esposa de Moisés, que era Tzipora, la hija de Yitro, que se había apartado Moisés de Tzipora y se había apartado, es como que se hubieran divorciado. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba todo el tiempo con la presencia divina y quería estar siempre puro, etc. Y habló de eso Miriam, habló con su hermano Aarón. Entonces el Eterno se enojó porque divulgó ese secreto, consta en el texto bíblico, y Miriam tuvo que irse fuera del campamento, estar una semana sola fuera del campamento por haber hablado mal así de su hermano Moisés, y después volvió. Pero vemos que está mal visto por el Eterno eso de hablar de los demás. O sea que se mide el hablar de los demás con la consideración. Miriam era una persona intachable, pero tuvo eso que habló, tuvo un error. Por eso fue reincorporada al campamento y volvió a ser parte del pueblo y era profetisa, era una mujer inigualable. Sabemos que era profetisa desde el momento en que hizo que se salvara Moisés. Ella era una mujer ejemplar. Pero eso sí habla en el texto bíblico para enseñarnos cosas. Si tuvo un error, se lo narra. Pero aprendemos también de eso que el hablar de otras personas no es bueno. Imaginaos una persona que habla continuamente de otras personas, eso no es bueno.
Y revelar intimidades no es bueno, es parte de la consideración, no revelar intimidades, no hablar mal de las otras personas, no poner sobrenombres. Todo eso, hay muchísimos otros factores que inciden a la consideración de la persona. Si vemos que una persona tiene de los 27 puntos que hay en las leyes de la consideración, tiene la mayoría que no está bien en eso. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa persona? Si es una persona que uno ve que falla en la consideración en algunos puntos pequeños, es confiable, porque no hay perfecto, no hay ángeles, somos seres humanos, cometemos errores, siempre lo digo. Perfecto no hay, no vamos a encontrar, pero sí una persona adecuada para confiar en ella, persona que continuamente está hablando de los demás, sí, fulano hizo tal cosa, el otro hizo tal cosa. No hay que confiar en esa persona, porque habla constantemente de los demás, vemos que no tiene consideración. La persona que tiene consideración no está hablando de los demás todo el tiempo, que hicieron mal o todo eso, no. La persona que tiene consideración es reservada y habla solamente lo necesario. Si tiene que hablar de otras personas, elogios habla, no habla lo que hicieron mal, porque lo va a difamar. ¿Quién es él para juzgar y determinar que esa persona debe ser difamada públicamente y hablar con los demás de esa persona, de tal la persona que sea, es difamar? O sea que tenemos que estar atentos a las leyes de la consideración. La persona es considerada o no es considerada. Si es considerada, podemos confiar en esa persona y no tenemos que tener miedo de equivocarnos, porque hemos visto que esa persona es considerada. Es la regla que tenemos para medirlo. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.